Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 5 y vamos a leer del 17 al 20, por favor. 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que si somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo he titulado el nombre de nuestro estudio el día de hoy, Embajadores de Cristo. Entre muchas cosas a las que hemos sido llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Si vemos en el mundo secular, un embajador es alguien que tiene un título, muy grande, muy especial, es un diplomático, es una persona que cuando llega a un aeropuerto tiene una línea especial para entrar, es una persona a la que cuando ya está en el país designado a veces es un poquito difícil acceder, es alguien de un cargo bastante elevado, ¿no? En nuestro caso, en el mundo cristiano, nosotros no somos ni diplomáticos, ni tenemos una línea especial para entrar al aeropuerto, pero sí tenemos una línea especial para entrar al cielo, que eso es lo más importante. Y a eso nos ha llamado el Señor, a ser embajadores. Una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, empezamos a ser embajadores de Él. Empieza nuestra tarea. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos declara que somos embajadores de Cristo y que realizamos una tarea similar o tiene que ser lo más parecida a la que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo a favor de este mundo perdido. Esa es nuestra tarea. Y la responsabilidad básica de un embajador, ¿cuál es? Es representar a la persona que lo envía. Entonces nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, porque yo creo que si muchos de los que creemos y no viéramos al Señor cara a cara, nos moriríamos del susto o caeríamos fulminados. Entonces es lo que Dios usa para que ellos, digamos, nos puedan ver de igual a igual y nosotros podamos llevarle la palabra. Entonces la responsabilidad básica de un embajador es representar a quien lo envía, los intereses de la persona que lo envía. Nosotros estamos representando los intereses del reino de Dios. Entonces no solamente incluye el trabajo de buscar que conozcan el reino, sino que también lo amen y aprendan como nosotros a defenderlo. Esa es más o menos lo que Pablo nos quiere mostrar en estos versículos. La imagen que nosotros damos, el lenguaje que nosotros usamos, la manera en que nosotros nos comportamos, determinan cómo los demás ven a Jesús en nosotros. O sea, yo estudiaba esto y decía, es mucha responsabilidad la que tenemos, demasiada. Yo decía siempre, cuando uno es católico, las personas son budistas o practican otro tipo de religión, son normales, nadie las observa, nadie las mira, nadie las critica. Cuando tú dices, soy cristiano, se ponen los lentes gigantes y empiezan a observar cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces, cómo tú te comportas, cómo tú hablas, qué decisiones tú tomas, sin necesidad de que hables la palabra. Tú con tus actos estás predicando directamente el evangelio, estás siendo directamente un embajador de Cristo. Entonces, estas observaciones son bien conocidas, no obstante, vale reiterar que la función principal no es trabajar para nosotros, es trabajar para quien nosotros representamos. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro esfuerzo es por Él, nuestros logros son por Él, nuestras decisiones son por Él y tienen que ser las decisiones mejor tomadas. Siempre que tenemos que tomar una decisión y sobre todo que alguien nos observe, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo Jesús tomaría esa decisión? Es un poco difícil, pero la palabra dice y lo tenemos que creer, que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a pensar cómo Cristo pensaría en determinadas situaciones. Entonces, pero a veces no es fácil que nos desviemos de ese camino, nos desviemos del ministerio y comencemos a creer que trabajamos para la congregación, que trabajamos para el concilio al que representamos, que trabajamos para el pastor. No, nosotros trabajamos directamente para Dios, para Él es quien representamos. Muchas veces somos humanos, la carne es débil, los líderes pueden caer en el hecho de creer que se representan a sí mismos, en el hecho de que sus proyectos son propios. No, la obra es del Señor, nosotros simplemente somos administradores. Entonces, si a veces caemos en eso, es bueno dar un paso atrás, analizar, observar
corregirnos y volver otra vez a empezar. Pero ¿cuál es la tarea principal a la que hemos sido llamados? Si vemos en el versículo, dice que Pablo nos declara que estamos llamados a la reconciliación. ¿A reconciliar a quién? Al mundo perdido con el Señor. Así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de la gracia de Dios, estábamos separados del amor de Dios, no por voluntad de Dios, sino por voluntad nuestra. Entonces nosotros tenemos que tratar de unir las partes enemistadas, el mundo y el Señor. Ahí es donde viene nuestra tarea de ser embajadores, que es lo que hace un embajador secular muchas veces en el mundo. Entonces, debemos entablar ese diálogo al que Dios siempre está dispuesto a hacer, pero la otra persona no tiene ni idea. Cuando éramos pecadores y estábamos perdidos, no teníamos ni idea que el Señor quería reconciliarse con nosotros. Es más, no teníamos ni idea que éramos pecadores, no teníamos ni idea que la relación nuestra con el Señor se había quebrado. No teníamos idea. Entonces por eso el Señor nos envía a dejar su palabra, a decir: Cristo te ama, no importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes y lo tomas en tu corazón, el Señor puede hacerte una persona nueva. Y a la gente le cuesta creer, ¿no? Pero todos sabemos que es así, que cuando estábamos perdidos y lo aceptamos, el Señor toca nuestro corazón de una manera especial y volvemos a ser nuevos, que no nos cambiamos directamente de un día para otro, es un proceso que a uno les lleva más tiempo y a otro les lleva menos tiempo. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor dio su vida por todos nosotros para que pudiésemos volver a vivir en Él, a tener una vida eterna en Él. La otra parte, sin embargo, como digo, no tenía ni idea. Estábamos perdidos de que estábamos separados del Señor. Es aquí donde viene el trabajo paciente y bondadoso de nosotros, sus embajadores. De no bajar la guardia, como hablaba con la hermana ahora. A veces uno se decepciona de que nos tildan de locos, de fanáticos, pero cuando tú ves que dijiste una palabra y después dio fruto, que esa persona está en la iglesia, que su corazón fue tocado, eso es lo importante. Aquí no se trata de méritos propios, nada es por mérito nuestro. Nosotros damos la palabra y el Señor es el que hace que la palabra crezca, que la semilla dé fruto. Y por eso nos muestra 3 tipos de terrenos donde sembramos. No importa dónde caiga, el Señor va a saber cuándo esa palabra da fruto. Entonces, el proceso es largo de un embajador. Las conversaciones, cuando se hacen conversaciones en el mundo secular, no es fácil llegar a un concilio de paz. Así pasa lo mismo con el Señor. No es fácil que una persona se reconcilie con Él. Pero no bajemos la guardia, no perdamos las esperanzas. Les voy a dar una definición de un embajador secular. Es un diplomático para que podamos dimensionar lo privilegiados y la tarea tan hermosa y tan grande que nuestro Señor nos ha dado. Definición de un embajador en el mundo secular dice que es un diplomático que representa al Estado que lo nombra, persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país se considera representativo de ese país. Un embajador es un diplomático encargado de representar los intereses de su país en otro. De esta forma, que nosotros no somos del mundo, sino que somos del reino de Dios, estamos en este mundo representando a Jesús ante las personas que son de este mundo. Entonces, dice, les quiero dar algo que me pareció muy bonito, digo, para que dimensionemos. ¿Qué tiene que hacer un embajador en el mundo secular para poder llegar a ser un embajador en otro país? Dice, la primera cosa es esperar que la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país lance una convocatoria al servicio exterior de un país, cosa que no ocurre cada año. O sea, cada año no se hacen convocatorias para llamar a nuevos embajadores. Los aspirantes deben presentar un examen de cultura general con énfasis en relaciones internacionales, una prueba de español, un examen de dominio del inglés, uno de traducción en alguna otra de las lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Un aspirante somete un ensayo sobre un tema de actualidad de política exterior y un examen oral para demostrar qué buena es su fluidez en el idioma inglés. Después de ese proceso acude a entrevistas, a exámenes médicos, a exámenes psicológicos y los seleccionados toman un curso en lugar especializado en diplomacia durante 6 meses. Si aprueban ese curso, empiezan a trabajar, pero sin una plaza asegurada, la cual solo se otorga después de un periodo de prácticas de trabajo de 6 meses. Este proceso abre la puerta a una carrera diplomática, o sea que recién empiezan. Y dice, para ser embajador, esto fue lo que me impactó, tienen que pasar de 20 a 30 años trabajando en puestos inferiores, en cancillerías, en consulados y en embajadas. Todo para poder ir a un lugar a representar a su país.
Es un trabajo exigente y solitario en el cual hay que cambiar de residencia cada 3 o 4 años. Cuando algún funcionario tiene ya la experiencia para alcanzar el máximo de su cargo en su carrera diplomática, y eso, si hay una vacante disponible, los candidatos son evaluados por el subsecretario, por el secretario, incluso por el mismo presidente del país al cual van a representar. Y no todos son elegidos a pesar de haber perseguido la posición política. Ahora, nosotros tenemos que esperar 20 o 30 años para ir a alguien y mostrarle el reino de los cielos. Nosotros tenemos que presentar un estudio sofisticado al Señor para ir a representar a nuestro Dios. Nosotros tenemos que esperar que abran convocatorias. ¿Qué tenemos que esperar? Nada. Cuando la aceptamos ya estamos listos. Aunque no sepamos mucho, si creemos y tenemos fe, el Señor nos ayuda. Y yo lo puedo comprobar. Yo estoy aquí hoy delante de ustedes y yo no es que sea como el maestro que es una eminencia, pero el Señor me manda y yo lo hago. Tal vez no lo haga bien, no lo haga tan bien, lo haga regular, les guste o no les guste a todos, pero yo cumplo con hacerlo, esa es mi tarea. Entonces eso es lo que yo quise encontrar la comparación, en que no necesitamos tanto para ir a hablar del Señor. El Señor de a poco nos va a ir dando las herramientas. Pero ¿cómo podemos representar a Jesús? Primero, debemos representarlo diciendo lo que somos cristianos. Yo no puedo ir a decir, hablar de Colombia, primero tengo que decir que soy colombiana, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Tenemos que decirle a la gente, soy cristiano. Entonces ya, te digo, se ponen las gafas enormes y te empiezan a mirar. Entonces, tenemos que anunciarnos como cristianos. Nadie va a saber que lo somos si no lo decimos. Eso depende de nosotros. Pero si nosotros nos sentimos orgullosos de ser de los países que somos, ¿no? Y los mexicanos somos los meros meros y los colombianos también somos los meros meros y El Salvador y de todo. ¿Cómo no nos vamos a sentir más orgullosos de decir que somos hijos de Dios y que somos hijos del Rey? O sea, de eso nos tenemos que sentir más que orgullosos. En el país que nacimos simplemente fue un accidente, pero nosotros somos los que decimos en qué país vamos a terminar. Esa es decisión de cada uno, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer para representar a Jesús es seguir sus mandamientos. Demostrar una de las cosas más difíciles, tal vez yo creo, el amor. Pero no a los que queremos, a los que nos gustan, a los que son nice, no. Demuestra el amor a tu enemigo, demuestra el amor al que te ofende, demuestra el amor al que te humilla, demuestra el amor al que no te quiere, demuestra el amor al que habla mal de ti. Ahí es la parte difícil de demostrar el amor del Señor. Entonces ahí estamos cumpliendo con su mandamiento más importante. Otro punto, predicar la palabra y llevar el evangelio, ya sea con tu boca o ya sea con tu vida. Que yo digo que a veces los actos hablan mucho más que nuestras propias palabras. Entonces es muy importante. Y una que es muy bonita, que es la que practicamos todo el tiempo que nos juntamos aquí, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, que es siendo una iglesia unida. Si somos el cuerpo de Cristo, hacemos parte de una iglesia, pero somos un miembro saludable de esa iglesia. Porque aunque digan, si yo no voy, no importa. Claro que sí importa. Dios va a seguir la obra, pero a la iglesia le hace falta un dedo. Si tú no tienes un dedo, no vas a funcionar igual. Si no tienes una oreja, no vas a funcionar igual. Entonces, cuando todos tenemos conciencia de que somos parte de un cuerpo y que soy una parte saludable y que soy una parte importante, vas a hacer que ese cuerpo funcione bien. Y ese es el impacto que la iglesia tiene en la comunidad, una iglesia saludable. Entonces, tenemos la responsabilidad de ser embajadores, tenemos una gran responsabilidad. La imagen de Cristo que el pueblo que no lo conoce percibe es la imagen que nosotros damos de Él. Si somos amorosos, si somos piadosos, si somos misericordiosos, si somos fáciles de perdonar, si dejamos al lado nuestro orgullo, tantos defectos que tenemos. Pero esa es la lucha de nosotros. Entonces ahí radica el éxito de poder ganar nuestra ciudadanía, en nuestra lucha consigo mismo. Debemos de reflexionar en nuestras actitudes. Tenemos sobre todo que dejar el egoísmo de lado. El egoísmo, el yo, no, acá no somos yo. Si Dios, siendo omnipotente, nos ha mostrado que Él es tres, Él podría ser uno solo, ¿o no? ¿Por qué nos muestra que es tres? Porque así nos muestra de la unidad, nos muestra del amor, nos muestra de la fortaleza, nos muestra de la necesidad del uno del otro, ser dependientes el uno del otro. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar juntos. Solos es más difícil. Todo es más difícil solo. Por eso hasta el matrimonio Dios lo inventó, porque de a dos toda la vida es más fácil. Se acompañan, aunque peleamos y todo, pero no importa. Cuatro manos siempre van a hacer mucho más que solo lo que puedan hacer dos. Entonces nuestra vida puede influir en la vida de los demás. Si somos buenos con los demás y demostramos el amor en todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos, van a decir, wow, ¿quién eres tú? A veces sin decir que eres cristiano, te dicen, tú eres cristiano, ¿verdad?
O sea, y ahí es cuando uno se siente orgulloso. Oh, wow, se dieron cuenta por lo que hago, por lo que digo, sin decir ni siquiera que lo soy. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces a algunos les puede molestar, como ya digo, nos tratan de locos, de que somos fanáticos. ¿Por qué? Porque uno conoce la verdad, porque el Señor te abrió los ojos y uno quiere que todos los que uno conoce y los que uno ama y los que no, sean salvos como uno lo es, porque esto es para todos, para compartirlo. Muchos pueden acudir a nosotros, no son cristianos, nos tratan de locos, pero tengo una entrevista de trabajo, ¿no podrás orar por mí? Tengo esto, no podrás, en mi matrimonio está mal, ¿no podrás echarme la manita? O sea, como si nosotros tuviéramos conexión así ya directa con Dios. Sí la tenemos, pero claro que sí, pero tú puedes orar conmigo. O sea, yo lo puedo hacer, claro que sí, pero funciona más si estamos de a dos. Entonces, no importa lo que nos digan, tenemos que seguir insistiendo. Quiero aprender a representar bien a Jesús. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Preparándonos cada día más. Importante leer la Biblia. O sea, todo nuestro manual está escrito en ese libro. El Señor no se gastó tantos años escogiendo gente para que lo escribiera, tanta dificultad que hubo para el canon poder ser hecho, para que nosotros no aprendamos a disfrutar de nuestras instrucciones. Ese es nuestro mejor manual, porque si no leemos nuestra Biblia, no vamos a conocer por completo quién es nuestro Dios, no vamos a conocer cuál fue todo el sacrificio extremo que hizo Jesús por nosotros, no vamos a conocer que hay mucha palabra de bendición para nosotros, muchísimas promesas para nosotros, para todos los que las quieran aceptar. También hay corrección. Dios es un Padre que nos ama y la Biblia también nos corrige, también nos exhorta. También hay maldiciones. Si nosotros no cumplimos, también. El pueblo de Israel tuvo maldiciones por ser rebelde. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros la estudiamos, vamos a conocer al Dios que representamos y vamos a conocer al país que es el reino de los cielos al cual representamos. También nos podemos preparar estudiando. Nunca está de más estudiar, leer un buen libro, gente que ha tenido experiencias muy lindas con el Señor, que son reconfortantes, que educan, que instruyen, que nos hacen crecer en su palabra. Eso también es muy importante. Tenemos tentaciones, tenemos nuestro carácter, tenemos muchas cosas que influyen, pero ahí vuelvo y digo, es nuestra lucha, el deseo de querer cambiar, el deseo de ser mejores. Y yo a veces digo, yo soy cristiana, pero no soy perfecta, para que ya de una vez no me digan, ay, no soy perfecta. Estoy en el proceso, porque cristiandad es igual a Jesús, pero cristiandad en el ser humano no es igual a perfección. Entonces también a veces es bueno aclarar, soy cristiana pero no soy perfecta, estoy llena de defectos. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo carnal, porque mis pensamientos también vuelan, porque mis pensamientos también piensan cosas malas que no son buenas. Entonces todo eso es un proceso, Entonces todos los que hemos aceptado a Jesús, como lo dije, ya somos embajadores de Él y del reino de los cielos. Tenemos que saber que dependemos de Jesús, que estamos comprometidos con el reino de los cielos. No podemos representar a un lugar que estamos aislados, ni del reino ni de Dios. No seríamos unos buenos representantes. Debemos aprender que dependemos totalmente del reino y de Dios. O sea, sin Él no podemos llevar la palabra porque es palabra vacía. Yo le dije a mi sobrino una vez, papi, ¿por qué no lee la Biblia? Él es católico. Le digo, pero antes de leerla tienes que invitar al que la escribió. Me dice, ¿cómo así? ¿Tengo que invitar a toda la gente que la escribió? Le digo, no, al que la inspiró, el Espíritu Santo. Porque si tú no la invitas no vas a poder entender todo lo que hay. Entonces la Biblia es el único libro que uno lee con el autor al lado, siempre y cuando tú lo invites a estar ahí para que él te pueda enseñar lo que realmente es. Porque es un libro hermoso, pero es un libro complicado, que uno a veces cuesta entenderlo. Entonces, un embajador del reino de los cielos no se puede convertir en un ciudadano del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sonará un poco egoísta, ¿no? Dirán que somos muy creídos, pero sí, somos hijos del Rey y para allá queremos ir. Amén. Entonces no podemos perder nuestra ciudadanía en el cielo por dejarnos influenciar por las cosas del mundo. Si el mundo está corrompido, nosotros no debemos corrompernos, tenemos que ser la diferencia, aunque nos cueste, sobre todo a los jóvenes. Difícil para los que son padres hoy en día y a los que les espera. Un mundo corrompido, un mundo lleno de tantas cosas que nosotros no los teníamos así, pero bueno, la Biblia se va cumpliendo. Los tiempos son peores. Ahí es donde la fe y el enseñar de la palabra de Dios tiene que ser más fuerte en cada uno de ustedes. Si no estamos conectados con el reino de los cielos, no podemos representar legítimamente a ese reino. O sea, yo no puedo estar conectada y decirle, ora que Dios te cumple si yo no oro. Ve a la iglesia si yo no voy. O sea, yo no puedo decir lo que yo no hago. O podemos compartir, mira, la palabra dice aquí tantas cosas que podemos hacer, eso sí lo podemos compartir. Entonces dependemos de lo que Dios dice, la opinión de Dios es la opinión que importa, ¿no? Porque Él es el que conoce definitivamente nuestro corazón y sabe cómo somos. Nuestra opinión
no importa mucho, ¿no? En las cosas que tienen que ver con el reino. Debemos depender de la opinión de Dios, debemos someternos sobre todo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Nuestras decisiones tienen que ser decisiones de los reinos. Las normas del reino no cambian. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a decir, no, aquí borramos, aquí yo quito esto no va. No. El Señor siempre es, ha sido y será el mismo. Y sus normas siempre son y serán las mismas. La gente tiene que respetar que nosotros vivimos una cultura de acuerdo al reino. Así como nosotros debemos de respetar a los demás en lo que ellos creen y en lo que ellos son, ellos tienen que respetar lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te vistes así? Porque yo represento a alguien y es este. ¿Quieres conocerlo? ¿No? Entonces es simplemente eso. Debemos traer el pensamiento de Dios a la tierra, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, tener la mente de Dios y sobre todo llevar el reino de Dios a donde quiera que vayamos. No es que aquí soy cristiana y cuando voy a Colombia ya no lo soy, entonces yo hago lo que yo quiera. No, soy cristiana aquí, en Colombia, en Japón, en México, en la China, donde yo vaya, tengo que decir que soy cristiana. Les di una hojita al entrar como la vez pasada y dice algunas de las cualidades y características de un buen embajador. Tienen su cita bíblica, ahí las pueden leer. Como les digo, la pueden compartir subliminalmente la hojita, la pueden poner en su refrigerador. Es algo muy chiquitito de qué tiene que hacer, cómo son las características y las cualidades que debe tener un embajador para que usted también estudie y se vaya preparando en cómo lo podemos hacer mejor, ¿ok? Al final puse una frase que dice, Jesús dijo, podemos conocer al árbol por sus frutos. Las personas a nuestro alrededor siempre degustan el fruto que viene de las situaciones cotidianas. O sea, todo el mundo va a ver el fruto que nosotros tenemos por cómo nos comportamos día a día. Tengo estas preguntas para que se las lleven en su corazón. Dice, ¿a quién representa tu vida? ¿A Cristo o a ti? ¿Vives por tus propios intereses o vives para los intereses de Él? Quizá a veces no es fácil vivir para Él. En algunas ocasiones vivimos para Él. Si vivimos solamente para nosotros y nuestros propios intereses el resto del tiempo, ¿eso es saludable? ¿A quién representa sobre todo esto? Cuando te sientas frente a un escritorio y usas las redes sociales. Hoy nos podemos dar a conocer como cristianos en un segundo, de acuerdo a lo que tú proyectes, en la imagen que tú vas a dar de quién es. Entonces, cuando te sientes en tu computadora, en tu teléfono, piensa muy bien qué es lo que pones. ¿A quién puedes lastimar con lo que estás diciendo? ¿A quién puedes ofender con lo que estás diciendo? Porque todos somos muy valientes detrás de una computadora. Pero eso no está correcto para nosotros y mucho menos para nuestro Dios, ¿no? Entonces, para concluir, dice, la verdad es que nuestros actos dan mucho más que hablar que lo que nosotros podamos decir. Creemos que representamos a Cristo si hablamos sobre Él con otras personas. Sin embargo, nuestra vida, como nosotros vivimos, las decisiones que hacemos y lo que no hacemos son lo que mejor representan a Cristo. Somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo y representantes de Él y del reino en la tierra. Es importante que reflexionemos sobre la responsabilidad que esto significa. Ser embajador de Cristo es un enorme privilegio, pero también es una enorme responsabilidad. Así que amén, llévese esto en su corazón y como le digo, esa hojita compártasela con alguien, dé la palabra subliminalmente y de esa manera vamos a cumplir el mandato de llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.